nació espanyola és la reunió de tots els espanyols dels dos hemisferis. La sobirania resideix essencialment en la nació. L'amor a la pàtria és una de les principals obligacions de tots els espanyols, així com ser justos i benèfics. No es farà servir mai el turment. S'establiran escoles de primeres lletres, on s'ensenyarà als xiquets a llegir, escriure i contar. Tots els espanyols tenen llibertat d'escriure, imprimir i publicar les seues idees polítiques. L'objecte del govern és la felicitat de la nació. Iniciem així un viatge per les lletres i les veus de la història. Entrem a l'abadia de Cadis i és l'any 1811. Els francesos bombardegen la ciutat, però així només arriben el 3% de les bombes que llancen. Les muralles que li donaren nom a aquell gadir que fundaren els fenicis la defenen del francès. Així, a Cadis, s'està escrivint ara la primera pàgina de la història constitucional d'Espanya. Este viatge el van fer ara fa 200 anys, uns 20 diputats valencians. Venien de Xàtiva, de Bocairent i d'Alcoi, d'Alberic, València i Aielo de Malferit, d'Oliva, Peníscola, Vinaròs i Xilxes. Eren magistrats, comerciants, membres del clero, militars i nobles, i el 10 d'octubre de 1810 s'embarcaren en Santa Pola. El miércoles 10, a las 5 de la mañana, dimos la vela desde Santa Pola para Cádiz con levante duro hasta las 11:30, a cuya hora calmó y comenzamos a virar para doblar el Cabo de Palos. El relat d'aquell viatge a bord de la fragata La Venganza l'escriu el capellà reial i diputat de Xàtiva Joaquim Llorenç Villanueva, que dona fe de tot el que viu i sent en el seu diari Mi viaje a las Cortes. Així sabem que desafiaren corsaris i naufragis, però que guanyaren i arribaren a Cadis per a participar en un capítol fonamental de la història, formar part de les Corts i de la primera Constitució que ha tingut Espanya. La nación ha demostrado ser soberana al negarse a obedecer las órdenes de Napoleón. Pido la palabra, señor presidente. Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus súbditos. Les veus dels parlamentaris, les discussions, els debats, ressonen en aquestes galeries i entre aquestes butaques. Això és un teatre, una casa de comèdies que es va convertir en un saló de cors. Estem a 24 de setembre de 1810 i és el primer dia en què reuneixen els diputats. La sessió acaba passades les 11 de la nit i s'aprova l'històric primer decret, el que proclama la sobirania nacional. Hay que pensar que el 24 de septiembre de 1810, por la mañana, España es una monarquía absoluta. Y esa noche, con el decreto que se emite esa misma noche aquí, es una monarquía de carácter parlamentaria. En este teatre d'Isla de León, l'actual San Fernando, comencem a passar els fulls d'una llei convertida en mite, la tercera Constitució del món, 384 articles que recullen molts dels valors, les llibertats i els drets cívics de què avui gaudim. Uno de los valores fundamentales, uno de los valores a destacar es su universalismo. Y efectivamente yo creo que hay que incidir en esa característica. Para mí no va a haber otra carta igual. Es una constitución que determinó el resto de las constituciones en el siglo XIX y en el XX. Cádiz significa la entrada de España en la modernidad, en la contemporaneidad. La sociedad cambió muchísimo y cambió de manera irreversible, vamos a decir.
pudieron volver atrás en lo político, pero no pudieron volver atrás en lo social. En Cádiz hay, y me parece bien, o se puede decir así, hay un embrión de democràcia. La Constitució del 1812, coneguda popularment com la PEPA, reconeix la sobirania nacional, la divisió de poders i un nou sistema de representació. Ja no hi ha súbdits, hi ha ciutadans. Se suprimixen els gremis i el sistema feudal. Naixen la llibertat individual, la llibertat de premsa i d'impremta, la inviolabilitat del domicili, les garanties penals i processals, el dret a la integritat física. Es vol l'educació per a tots i que el poble siga feliç. Tot això i molt més comença a Cádiz. Esa Constitución en España representa el fin del antiguo régimen y el inicio del periodo parlamentario y del periodo constitucional. Y permite, sobre todo, un cambio de mentalidad muy importante, pasar de ser súbditos a ser ciudadanos. Lo revolucionari és l'establiment de la llibertat i la igualtat en un moment en què, escolta, estem en ple despotisme il·lustrat. En Espanya és el canvi radical. Y Cádiz es el origen de la nación, es el momento en el que la representación se convierte en nación. Es tan mítica, pero es tan mítica porque de alguna manera desde que se instaló fue como una semilla que prendió en el pueblo, y ya fue como una especie de dogma irrenunciable. En Cádiz se proclamó la libertad. Y aquellos días seguro que hubo lo que podríamos llamar oasis de libertad. I és a l'Illa de la Llibertat, a Isla de León, on comencen a escriure's estos principis. Estem a l'últim lloc de la península, el poble on el govern s'ha refugiat fugint del francès, perquè la situació a Espanya és caòtica. Napoleó ha envaït el país. L'any 1808 aconsegueix que Ferran VII i el seu pare, Carles IV, firmen les capitulacions de Baiona i cedisquen el tron d'Espanya al seu germà, Josep Bonaparte, Pepe Botella. En 2 mesos, els espanyols han tingut 3 reis. L'alçament del 2 de maig marca l'inici de la Guerra de la Independència. La isla es un frente de guerra, es un frente muy activo. El frente está el ejército más poderoso del mundo, está el primer cuerpo comandado por el mariscal Víctor, aproximadamente 24 o 25.000 hombres que vienen de haber hecho guerras memorables, batallas memorables en Europa. Avui, 200 anys després, tots a San Fernando són coneixedors del protagonisme del seu poble en la història. Sobretot els xiquets d'un col·legi que es converteix en la seu de la regència, la casa del govern de la nació. Hoy vamos a tener una clase histórica, una clase especial dedicada a San Fernando y concretamente al lugar donde nosotros estamos estudiando y educándonos, que es el Colegio de la Compañía de María. Esto ocurre ¿en qué año ocurre esto? En 1810. ¿Y por qué ocurre esto? Porque bien, Manuel, ¿y quién llega aquí con el poder para coger el poder de la nación? El Consejo de Regencia, que estaba formado por 5 miembros. Bien, ¿quién acompaña a este Consejo de Regencia? Los acompañan los diputados. Bien, ¿dónde se alojan esos diputados? Los diputados se alojan por la casa de alrededor de la Compañía de María. Bien, vamos a recordar cuando estos señores hacen un juramento para la Constitución. Y vamos a contestar que esto fue realizado, lo hicieron en la Iglesia Mayor Parroquial. ¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para liberarla de sus injustos opresores? Sí, juramos. El que avui han fet estos xiquets és el mateix que van fer 104 diputats en esta església, jurar les Corts, un moment que queda reflectit en un quadre que està a l'hemicicle, que des del 1850 és la seu de la sobirania nacional, el Congrés dels Diputats. Presidente, ¿podemos decir hoy en día que el sueño que tuvieron los diputados de las Cortes de Cádiz y que tenemos reflejado en este cuadro se ha hecho realidad? Bueno,
En parte sí, porque ellos defendían la libertad, un sistema constitucional, y en él vivimos, ¿no? Allí en el cuadro de Casado de Larisal, que se pintó unos 50 años después de los hechos, aparece el cardenal Borbón y el obispo de Orense, que están tomando juramento a los diputados, y aparece el presidente del Parlamento, que era catalán, por cierto, Lázaro Dou. El gran mérito de estos diputados se mantiene hoy en pie y aquí en el hemiciclo podemos decir que lo vivimos, ¿no? Realmente. Ese espíritu de las Cortes de Cádiz sigue vigente aquí hoy en día. Sigue vigente en España, sin duda. Este salón de sesiones es el lugar en el que se conforma la soberanía y la voluntad popular. I eso és lo que nace de allí. Els diputats d'aquelles Corts no ho tenien fàcil. Es dividien en dos sectors, servils i liberals, i es jugaren la vida per estar allí. En total, n'hi van arribar a haver uns 300, 66 eren americans. Una buena parte de la gente que había allí era de los ejércitos de cada casa. Gente culta, gente preparada, gente con patriotismo cívico, espíritu de servicio. Día 21, domingo. A la madrugada dio el navío un estallido espantoso que a todos nos hizo creer que se había estrellado o abierto. Yo consentí en que perecíamos, porque tenía por imposible, sin un milagro, que el buque resistiese a aquel ímpetu y contraste de los vientos. Els diputats valencians passen un calvari a la mar, atacs pirates, temporals. Finalment arriben quan ja fa un mes que s'han jurat les Corts, però de seguida s'escolta la seva veu. Los diputados que más intervinieron en Cádiz, en número de veces, los dos eran valencianos. Joaquín Lorenzo Villanueva intervino 173 veces y Borrull intervino 141 veces. Joaquín Lorenzo Villanueva, de Xàtiva, era cura, era sacerdote, y fue un hombre que votó casi siempre a favor de los liberales y su obsesión fundamental fue en reformar la Iglesia de la època. La intervenció de Villanueva és fonamental perquè les Corts de Cádiz suprimisquen la Inquisició. És un tema molt important perquè significa la desaparició d'un símbol de l'antic règim, que és la repressió, el domini intel·lectual o ideològic que té l'Església Catòlica amb el recolzament de l'Estat sobre les idees i sobre la difusió del pensament. Joaquim Llorenç Villanueva vivia en esta casa del carrer de Cànovas del Castillo, del centre de Cádiz. El febrer del 1811 les Corts havien abandonat Isla de León per culpa de la febre groga i s'havien traslladat a Cádiz, la millor plaça militar d'Espanya, la ciutat mai conquerida per l'exèrcit de Napoleó. El gran enemic de Villanueva era un altre valencià, el jurista Francesc Xavier Borrull. Bueno, Villanueva sempre estava enfrontat amb Borrull, ahir n'hi havia dos valencians enfrontats. De fet, Villanueva parla d'ell i dels seus seguidors, no? Com el Partido de Borrull o el Partido Borrulliano. Denunciats de la sèquia de Mislata. Borrull vol mantindre les estructures de l'antic règim i també defensa la legislació foral. Denunciats de la sèquia de Mestalla. Gràcies a les seues intervencions, una institució valenciana es manté viva en eixe moment. Denunciats de la sèquia de Favara. El Tribunal de les Aigües. La defensa dels interessos dels llauradors de l'Horta de València es feia a través d'una institució mil·lenària com era el Tribunal de les Aigües. I aquest és l'argument de defensa d'ell. Villanueva s'enfronta en aquest tema no perquè no vulgui mantindre el Tribunal de les Aigües, sinó perquè vol, com bon xativí, també que n'hi hagi un altre per a la ciutat de Xàtiva i tota l'Horta de Xàtiva. L'abolició del règim feudal també la plantegen i s'aconsegueix gràcies a dos valencians, un d'Alberic i l'altre d'Aielo, i això inspirarà els americans per a demanar l'abolició del règim colonial i proposar la fi de l'esclavitud. Mientras que los valencianos plantean que hay que abolir el régimen señorial feudal en la península, los americanos a partir de aquí van a pedir la abolición del tributo indígena, la abolición de la encomienda, la abolición de la mita e incluso se atreven a la abolición del tráfico de esclavos, cosa que no se discutirá pero no va a suceder.
Cádiz hervía en aquellos años en todos los rincones, pero esta calle, la calle Ancha, era especial, ¿no? Aquí se sabía todo, podíamos decir. Es que la calle Ancha era el centro de reunión de paseo de Cádiz ya a final del siglo XVIII, una ciudad donde la gente se reunía por esta calle los días de ocio, de tranquilidad, sábados, domingos. Esto significaba que la calle Ancha era un centro neurálgico de reunión y de comentario. Las cortes se reunían muy cerca en el oratorio y muchas veces al terminar las sesiones la gente venía aquí a la calle Ancha, se comentaba lo que se había discutido en las cortes, noticias de la guerra y todo eso iba surgiendo en una especie de rumorología complementaria de lo que ocurría en las cortes. Esas tertulias dieron lugar a una especie de sección en un periódico, el redactor general, que se llamó Calle Ancha. Calle Ancha, el periódico lo define como las noticias que no tienen confirmación, que no conocemos las fuentes, que son fidedignas y que podemos publicar aunque no se confirmen. Benito Pérez Galdós va escriure que este carrer era el cor d'Espanya, una mescla d'Ateneu, club i saló de conferències, l'epicentre d'una ciutat amb 3.000 anys d'història, que al final del segle XVIII ja és oberta i elegant. Es la ciudad más cosmopolita que se conoce, es la ciudad que le da el aire culto y el aire fino. Se decía de Cádiz que venir a Cádiz era venir a tomar el aire elegante, como se iba a París a tomar el aire parisino. Una ciutat alegre que riu de les bombes que cauen. Els gaditans canten. Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. Hi ha 23 cafès. Així estava l'Apolo on es reunien els liberals. Es guanya el sobrenom de les Cortes Xiques, perquè les tertúlies influïen en les decisions de les Corts. Les dones no poden assistir a les sessions, que se celebren a l'oratori de Sant Felip Neri, una església convertida en hemicicle, però sí que organitzen tertúlies i van als cafès. Tenemos que tener en cuenta que en los cafés se leía la prensa en voz alta y en ese sentido, pues también las mujeres se movilizaban y estaban al tanto no solamente de lo que se discutía en las cortes, sino de las noticias que corrían en la ciudad. A Cádiz es publiquen en ixos anys un centenar de diaris i és el bressol del periodisme polític. És la primera i important conseqüència de la llibertat d'impremta, que aproven les Corts el 10 de novembre de 1810. Aquí nace, estamos, ustedes que son periodistas, ¿no? Estamos donde nace la libertad de imprenta en la historia de España. Y la prensa se convierte en un instrumento de publicidad, de propaganda a favor del bando patriota, del bando que está luchando contra los franceses. El papel más importante de las mujeres en ese momento es el que realizan a través de la prensa, porque es poco conocido todavía que hay algunas mujeres en Cádiz que, a pesar de que se les trata de evitar que participen en política, de alguna manera lo hacen cuando escriben artículos de opinión. Naixen molts diaris que serveixen per a ventilar idees i naix la Loteria Nacional. Així, en esta casa de la plaça de Sant Antoni, se celebra el primer sorteig, records d'una època que es manté ben viva 200 anys després. El espíritu de la Constitución está presente en toda la ciudad, pero Alberto, ¿el símbolo más visible sería este monumento? El monumento es el símbolo ya incluso de las propias Cortes, porque las Cortes son conscientes de que es necesario difundir la Constitución. Y no se puede difundir por escrito, porque el país no tenía nivel cultural, y se difunde con símbolos, emblemas. Y en el primer centenario, el alcalde de Cádiz retoma la idea y organiza un concurso, y se hace este monumento que es la imitación de un hemiciclo, donde se representa, por ejemplo, el juramento de los diputados, se representa la agricultura, se representa la guerra, la sabiduría, lo que iba a ser el pueblo luchando por la libertad. En el centro está el trono de Fernando VII vacío y después está la matrona de la libertad, como se simbolizaba también la Revolución Francesa, y toda una columna de libertad donde se culmina el monumento con el libro de la Constitución. És una Constitució revolucionària i han fet falta 1.400 maratonianes sessions de Corts per a redactar-la. I és per als dos hemisferis. És una Constitució global. Desde California hasta el sur, hasta el cono sur, o desde Oceanía con Filipinas, se integran en esta Constitución. Pero es una Constitución bastante más amplia de lo que pensamos. La Constitución de Cádiz introduce un sistema político unitario. La homogeneidad, todo lo contrario de lo que tenemos ahora, es decir, lo que tenemos ahora es el sistema de las autonomías. Pues lo contrario al sistema de las autonomías había nacido en Cádiz.
La Constitución de Cádiz realmente excluye a las mujeres, no las considera, no las tiene en cuenta, no las considera ciudadanas y en ese sentido las infantiliza. Arriba el 19 de març de 1812 i avui es promulga la Constitució. S'acaba la tirania, diuen els diaris. La notícia es llig en veu alta als cafès de Cádiz i el poble ix al carrer. El conciso escriu: «Amaneció por fin la hermosa aurora que tanto ansiábamos. El glorioso nombre de Constitución Española resuena en las Cortes y se difunde por todos los ámbitos de las Españas». Cuando esa Constitución es aprobada, Argüelles, uno de sus más importantes autores parlamentarios, salió a la puerta del teatro y a los gaditanos que allí había, a los españoles, les dijo con la Constitución en la mano: «Españoles, ya tenéis patria». Ixe dia plou a Cádiz, però el poble ix en processó cívica per a celebrar-ho i van des de l'oratori de Sant Felip Neri fins a l'església del Carme. Día 19. Con lluvia se publicó también por la tarde, sin que por ello dejase de acudir a este acto un inmenso gentío. En lo general se observó la mayor satisfacción y alegría. No faltaban, empero, descontentos ocultos que miraban con desagrado hasta las gracias que dábamos a Dios por la conclusión de esta obra. Padre, aquí en la iglesia del Carmen, donde estamos, se celebró el Te Deum en acción de gracias porque se había promulgado la Constitución. ¿Cómo se imagina usted ese día? Pues yo me imagino que la iglesia del Carmen, el día 19 de marzo de 1812, fue un hervidero de gente, porque se organizó una procesión civil desde el Oratorio San Felipe Neri, que tiene una iglesia ovalada, hasta este templo del Carmen, que está en el extremo más lejano de todo el resto de la tierra de la península ibérica, evidentemente de España. Esto era el único reducto español que teníamos, Cádiz y un poquito más, y aquí en la iglesia del Carmen yo creo que se concentraron no solamente las Cortes Generales para darle gracias a Dios por el evento de la Constitución Española, sino el pueblo gaditano. La promulguen el 19 de març, el dia de Sant Josep, en honor de Ferran VII, perquè el 19 de març de 1808 son pare abdica a favor seu i comença a regnar. Fernando VII era la esperanza, el deseado. Entonces se volvía a tomar esa fecha en recuerdo del día en que Fernando VII empezó a reinar en España. En 1812 la Constitución era la niña, a partir de 1821 es la Pepa, pero en principio es la niña. La Pepa se refiere a que la Constitución se aprueba o se publica el 19 de marzo de 1812. El 19 de marzo es el día de San José y por eso coloquialmente o popularmente se le conoce como la Pepa. Els liberals tenien obsessió per l'educació, per difondre el contingut de la Constitució, per ensenyar-la. A València, Nicolau Maria Garelli funda la primera càtedra de dret constitucional d'Espanya, al Paraninf de la Universitat. La Constitució mateixa ho deixa clar. En todos los pueblos de España se establecerán escuelas de primeras letras donde se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, además de obligaciones civiles. Se elaboren una sèrie de, se diuen textualment, catecismos para el conocimiento de la Constitución. Bueno, y catecismes fets, com són els catecismes, a base de preguntes i respostes, i en tots els nivells de l'ensenyança allò se aplicava. Ahora se pretende que se aprenda de memoria también. ¿Eres español? Soy español por la gracia de Dios y de la Constitución. ¿Qué quiere decir español? Español quiere decir exactamente con los mismos esquemas, que se memorice y a base de memorizar seguramente se extenderán mejor esos principios. Hoy se nos parece como algo natural, ¿no? Las ideas de base, ¿no? De separación de poderes, afirmación de la soberanía, sujeción, establecimiento de unas condiciones para el ejercicio de la autoridad real, pero en aquel momento pues era necesario difundirlo, era necesario explicar las bondades, ¿no? Y las ventajas de un gobierno constitucional
en un momento en el que no había existido nunca nada así. Els capellans la comenten en els sermons i perquè arriba a tots se'n fan catecismes en valencià, en gallec, en euskera, en quichua, en nahua. La Constitució es jura a Amèrica i el seu llegat està present en les repúbliques que s'independitzen en els anys 20 i 30. A Espanya es jura a Cadis i a Alacant, les dues grans ciutats que quedaren lliures de la dominació francesa. Quan el mariscal Suchet conquista València, s'instal·len a Alacant les autoritats del regne. Y aquí en Alicante no solamente eso, sino que se juró la Constitución de forma solemne, se explicó, hubo sermones en las iglesias explicando la Constitución, tal como, por cierto, había ordenado las propias Cortes, es decir, se dio publicidad a la Constitución. També es fan baralles de cartes, obres de teatre i cançons sobre la Pepa. Una de las canciones que se cantaba era el Trágala. Trágala tu servilón, trágala tú que no quieres Constitución. Y esto era muy ofensivo para los serviles. Tots els pobles que tenen més de 1.000 habitants passen a tindre ajuntament. I això és el cas, per exemple, de Santa Pola o Russafa i el Grau. Totes les places majors es bategen com a plaça de la Constitució. I així es deia l'actual plaça de la Mare de Déu de València. Però el somni dura poc. El 4 de maig de 1814, Ferran VII entra a València. El poble l'aclama a les portes del Palau de Cervelló. I el primer que fa és abolir aquella Constitució que havien fet en el seu nom, en nom del desitjat. Conta'ns la importància que té este saló del Palau de Cervelló dins de la història de la Constitució de 1812. En este saló se va signar el decret del 4 de maig de 1814, pel qual el rei Ferran VII restaurava l'absolutisme, abolia tota l'obra legislativa de les Corts de Cadis, també la Constitució de 1812, i iniciava una etapa de regnat absolutisme. Aquesta etapa acabarà amb l'aixecament de 1820 de Rafael del Riego i l'inici d'un altre període liberal, que és l'anomenat trienni liberal fins a l'any 1823. No va tindre una vida fàcil. Va néixer i va morir com naix i mor el sol. Però ara, quan han passat 200 anys, la Constitució de Cadis, la Pepa, és símbol de llibertat, un mite. La tercera Constitució del món després de l'americana i la francesa. Exemple i font d'inspiració d'altres cartes magnes, des de Mèxic fins a Portugal, Noruega o Nàpols i Sicília. Els homes que la redactaren deixaren una impremta que arriba als nostres dies i que està present en la Constitució espanyola actual, la de 1978. Tuvieron reflexión, tuvieron racionalidad y tuvieron pasión para saber qué cosas, incluso, anticipándose a su tiempo, eran importantes y desde esa perspectiva fueron un reflejo para la modernidad y para el constitucionalismo mundial. És així. Compromís amb el poble, implicació per educar en pau i en llibertat, valors que els valencians portaren a Cadis i que avui recollim en un llegat universal. Aquells homes que reuniren en unes corts en temps de guerra van tindre un somni, que la nació on vivien i per la qual lluitaven fora feliç. El pueblo español, en un sentido verdadero y propio, debe llamarse en adelante conquistador de sí mismo. Luego, no debe tener ya sobre sí ninguno que le aflija y le oprima, sino un rey que, siéndole juntamente padre, le dirija, reúna sus sentimientos y le haga feliz.